Quiero que juntos vayamos al texto bíblico en la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 2 al 4. Y quiero que por favor nos dispongamos en esta mañana para escuchar la palabra de nuestro buen Dios y que haya en nosotros corazones dispuestos a recibirla. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial que leemos a su gloria y quiero que me acompañen en esta lectura. Por favor, leamos juntos. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Dile al que tienes allí al lado, no te falles. Difícilmente, sobre todo por cuestiones de tiempo, podríamos explicar con suficiencia la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Quiero que nos quedemos, por favor, con la siguiente idea. Dios desea que estemos felices y en paz. Y eso nos ubica en una realidad que no se ciñe, como tristemente el mundo ha querido imponer, no se ciñe a un tema económico o material. Y como tristemente hoy en muchos sitios se enseña que la felicidad y la paz dependen directamente de la economía o lo material. Estoy hablando es de un estado espiritual, emocional y mental, de total bienestar, lo que es verdadera prosperidad. Felicidad por un lado y paz por otro. Y ese es un estado al cual Dios quiere que todos lleguemos. Si mis proyectos, ¿cuántos tenemos proyectos? Si mis proyectos apuntan en esa dirección, podríamos entonces considerar que vamos bien. ¿En qué dirección? La prosperidad que Dios quiere para nosotros. Ahora, proyectos los hay de todos los tamaños y en todos los escenarios. Y volvemos a lo mismo. En nuestro mundo consumista nos enseñan que los proyectos se ciñen solo a lo material. Y fácilmente nos vamos a ver cuando se dice esta palabra proyecto, ubicándonos en un ahorro, en una casa, en un carro, en cosas por el estilo. Sin embargo, es importante saber o aclarar que proyectos los hay de todos los tamaños y en todos los escenarios. Ejemplo, hablando con alguien sobre su vida, esta persona se hizo consciente de su necesidad de perdonar a alguien y a la vez su incapacidad actual para hacerlo. Entonces, yo le animé a que viera el perdón como un proyecto personal. Un proyecto que podía iniciar ya mismo. Ese es un proyecto. También hablé con otra persona que tiene un gran potencial en su liderazgo y animé a esta persona a convertirse en una eficaz y voraz lectora. Ella también reconocía que de alguna manera esta tarea le abrumaba, que en ocasiones le aburría, porque no entendía de primerazo lo que leía. Entonces le dije a esta persona que ese sea tu proyecto iniciando este año. Convertirte en una excelente lectora y así crecer en tu liderazgo en medio de la iglesia y, ¿por qué no?, de tu familia. Como les dije, hay proyectos espirituales. También hay proyectos en el escenario emocional y en el físico también. Hay proyectos laborales, de esos sí que abundan, económicos, materiales y también intelectuales.
Pongo varios ejemplos de proyectos. Dejar una práctica pecaminosa. Superar un miedo o complejo. Prepararme más en la palabra de Dios. Lograr dormir mejor. Nutrir mi relación con Dios. Nutrir mi relación con alguien que amo. Dejar la apatía al momento de hablar de Cristo. Descubrir mis talentos. Dejar de priorizar mi celular para no perder tiempo en él. En fin, todo lo que sea bendición para mi vida, esos son buenos proyectos que indudablemente suman a mi vida. Reitero, verdadera prosperidad. Todo proyecto que sume a mi vida, es bendición para mi vida. Cuando yo tengo claro lo que es sumar a mi vida. Tomemos por un ejemplo el celular. Cena familiar. Cuando vamos donde nuestra hermana Ethel a comer, que dicho sea de paso, es seguido, gracias a Dios, la mesa cuenta con una tabla debajo del vidrio principal. Y a veces no faltan los que nos hacemos los tontos, pero el celular se deja en ese sitio. Porque el celular nos quita la posibilidad de compartir, de mirarnos y de dialogar, que es lo que se debe hacer en una mesa para comer. No estar pendientes del celular. Ya lo sé, les estoy hablando en chino y ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero a nosotros nos toca. Y ese es un proyecto. Cada vez que nos sentemos a dialogar como familia, vamos a dejar esos aparatos que mal manejados son una maldición, los vamos a dejar a un lado. Y ese es un buen proyecto. Todo lo que sume a mi vida. Ahora bien, existe una gran diferencia entre establecer proyectos y ejecutar proyectos. Lo primero, establecer proyectos. Usted difícilmente me escuchará a mí utilizar la palabra en ese sentido, tengo un sueño. No me gusta. Me gusta solo al momento de dormir. Pero hay personas que son especialistas en establecer proyectos y eso puede quedar en solo sueños. Palabras que se lleva el viento, promesas incumplidas, en últimas, en nada. Y de eso está repleto el mundo. Para muchas personas, tristemente, su vida se ha convertido en eso. Establecer proyectos y ejecutar pocos o ninguno. Un sinfín de fracasos y frustraciones. Absolutamente nada que ver con una vida próspera como Dios quiere para nosotros. Dios no quiere una vida en la que se nos haya convertido en una cadena de fracasos y frustraciones. Y fracasos y frustraciones es lo que suma una persona que es buena para establecer proyectos, pero no los lleva a cabo. Y ni siquiera hay que ser cristiano para entender eso. Eso lo dicta el mundo. Y el mundo está lleno de fracasados y de frustrados. Y yo le aseguro que Dios no es la vida que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque para ejecutar, cumplir, llevar a feliz término debemos comprometernos. Debemos trabajar. Debemos esforzarnos, salir de nuestra zona de confort. Estoy hablando de ejecutar. Y ese compromiso comienza con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No puede depender absolutamente de nadie más, ni siquiera de Dios.
Porque cada uno de nosotros tenemos algo que se llama voluntad, libre albedrío, capacidad de decidir. Y si algo yo celebro de Dios, es que Él me permite hacerlo. Él me dio voluntad. Y si usted me pregunta, ¿por qué está aquí en la iglesia? Porque quiero estar. Esa es la razón. Y entonces para ejecutar, cumplir, llevar a feliz término, debemos comprometernos. Y eso equivale a trabajar, esforzarnos, salir de nuestra zona de confort. Créame, mire, en este momento para muchos y en una mañana tan fría, lo más divertido sería estar abrazado con 4 tigres. Créame. Comprometernos es salir de nuestra zona de confort, a lo que ya nos hayamos acostumbrado, así sea nocivo para nuestra vida. Porque ¿sabe una cosa? Uno se acostumbra a todo, hasta la mala vida se acostumbra. Y ese compromiso, reitero, comienza con nosotros mismos. Pensando en ello, consideré lo siguiente por unas palabras de un psicólogo al que me gusta escuchar y seguir. Y quiero que se agarre bien de su silla. Nos faltamos a la palabra nosotros mismos, dicho de otra manera, nos fallamos cada vez que queremos. Generalmente a la persona con la que más faltamos al compromiso es con nosotros mismos. Mañana voy a comenzar mi devocional con toda la fuerza. Mañana comienzo a leer juicioso. Mañana mismo, no, mejor hoy mismo, voy a rectificar mis malos hábitos alimenticios. El otro año voy a comprometerme totalmente con Dios y voy a caminar en santidad. Mañana comienzo el ahorro programado, voy por mi meta. Sí, debo sanar mi corazón, voy a perdonar mañana mismo. Sí, quiero trabajar en la iglesia, quiero descubrir mis talentos, el otro mes seguro lo hago. Sencillamente decimos, el otro año comenzamos, ya mañana arranco y nos faltamos a la palabra constantemente. Finalmente, ¿quién nos va a decir algo? ¿Nosotros mismos? ¿Nos vamos a reclamar nosotros mismos? ¿Nos vamos a jalar las orejas nosotros mismos? ¿Quién nos va a decir algo? Nadie nos va a decir nada. Porque es la palabra conmigo. Sencillo. ¿Nos vamos a reclamar? Por eso la imagen. Una chica mirándose al espejo. ¿Nos vamos a reclamar o a recriminar? ¿Qué vamos a decirnos frente al espejo? Eres un bueno para nada, siempre quedando mal, promete y promete y promete y aquí estamos. ¿Ha sucedido? No, no ha sucedido. Porque no nos vamos a reclamar, no vamos a recriminarnos. ¿Qué vamos a decirnos? Pues nada nos vamos a decir. Nada. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a dejar algo, déjalo. Si dices que debes adquirir esto o aquello, adquiérelo. Nos faltamos a la palabra constantemente con un descuidado. Mejor otro día. Después lo hago y nos fallamos. Una y otra y otra y otra vez. Promesas que solo Dios conoce, que nadie más conoce y te fallaste. Señor, el otro año. En serio, el otro año. Señor, este año.
Alguien me decía ahorita bromeando, Leslie ya está de coordinadora, va por el pastorado. Yo, bueno, ¿cómo es? Que muestre lo que tiene. Pero ¿cuántas promesas tú le has hecho al Señor? Señor, este año sí. Señor, voy a dejar esto para ahora sí contigo con toda. Lloramos, nos arrodillamos, se nos encoge el corazón. Y lo digo porque nuestras vidas son evidencia de que nos fallamos. Qué bueno que corras y te esfuerces por cumplirle a otros. Sin embargo, tú eres el primero al que debes cumplirle. Tú eres el primero al que debes cumplirle. Y no estoy diciendo que no corras y te esfuerces por cumplirle a otros. A mí me gusta ser cumplido y me esfuerzo por ser cumplido en mis citas. Y no lo hago por nadie, lo hago por mí. Porque eso a mí me genera bienestar. Por eso lo hago. A la primer persona que tú debes cumplirle es a ti mismo. Y dejar de una vez por todas de fallarte una y otra vez. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo en este mismo instante que te traiga a la memoria todas esas promesas que en ligereza, en emoción, bajo la circunstancia que haya sido, has hecho a Él, a tu familia y a ti mismo. Y que has fallado una y otra vez. Y pareciera que no nos importara. Fallarnos a nosotros mismos es algo que debiera realmente preocuparnos. Cuando Dios nos habla de una vida integral, próspera, eso incluye integralidad. Es decir, que en todos los escenarios de mi vida yo esté siempre lo mejor posible. Y por ello es tan importante nuestro compromiso con Dios y con nosotros mismos. Teniendo esto en mente, consideremos a nuestro amorosamente soberano Dios. Desde la creación le vemos diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo, no como el alcalde que nos tocó hace unos años que tenía ese eslogan. No, Dios sí dice y hace. Hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Separemos las aguas de la tierra. ¿Y qué sucedió? Se separaron. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí estamos. Más adelante en la historia, desde la eternidad, decide salvarnos y evidentemente lo hace a través de Jesús, como lo creemos y lo declaramos. Y somos salvos. Un Dios de palabra que cumple sus proyectos. Nuestro Dios es un Dios de proyectos realizados. Y por eso, mis queridos, es vital que tomemos el asunto muy en serio. ¿Cuál asunto? No te falles. No te falles. Si tienes que sacar algo de tu vida, sácalo de circulación, de raíz, de tajo, que es como deben hacerse las cosas. ¿Cómo crecer en ese compromiso con nosotros mismos? Sabiendo finalmente que Dios tiene todas las bendiciones dispuestas para mí. Voy a repetirlo. Dios tiene todas las bendiciones dispuestas para mí. Y soy yo quien debe decidir tomarlas. Dios tiene todo listo. Dios ya hizo su parte. A Dios no le falta nada.
Él es un ser absolutamente completo de manera tal que ni tú ni yo podemos entenderlo. Y todo está dispuesto para nosotros. Soy yo quien decido tomar las bendiciones o desecharlas. Y nuestra máxima rectora, la Biblia, nos lo hace saber. ¿Cómo hacemos para no fallarnos más? ¿Cómo hacemos para cumplirnos a nosotros mismos? La Biblia nos ayuda ampliamente en eso. Mateo capítulo 25, verso 21. Dice la palabra, y su Señor le dijo, lean juntos conmigo por favor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, de menos a más. Lo primero que personalmente me ha ayudado es reconocer mis incapacidades, mis limitantes para poder ir de menos a más. Ahora, reconocer mis debilidades e incapacidades no es necesariamente anularnos o caer en el conformismo. Esa es una manera de verlo. No, es que yo soy tan débil, es que yo soy de esta manera, mi familia fue así, eso ya está genético. Cuando tú y yo reconocemos nuestras incapacidades, nuestras limitantes, es una invitación a trazar un camino y saber dónde debo dar el siguiente paso. Tomar pequeñas decisiones apuntando a algo más grande, siendo conscientes que es un proceso al cual debo someterme, de menos a más. ¿Qué le dijo el Señor a este siervo? Tú has sido fiel en lo poco. Voy a ponerte sobre mucho. Cuando tú y yo comenzamos a tomar pequeñas decisiones apuntando a una meta más grande, ahí es cuando comenzamos a crecer. Quiero dejar de ser tan reactivo, tan iracundo. El primer pequeño paso es reconocerlo. Soy iracundo, soy reactivo. Hace poco con mis hijos tuvimos un episodio fuerte. Íbamos en carretera, yo iba conduciendo. Hice un adelantamiento que fue imprudente. Cuando acabé de hacer el adelantamiento, mis hijos con amabilidad me recriminaron. Pero yo me molesté. Y me quedé callado durante fueron muy pocos minutos, pero fueron eternos. Todos dentro del carro. Y yo seguí caminando. E intenté, que es lo segundo, renunciar a la autojustificación. Yo no tenía todo controlado. Les expliqué, tengo el Waze, tengo esto, soy tremendo piloto. Y si viene un carro de frente con un borracho adentro y las luces apagadas, esa no la vi venir. Paramos más adelante. Fue un momento muy tenso. Ya habíamos quedado, paramos aquí, vamos a comer algo. Yo no pude pedir nada de comer, estaba atragantado. Pedí una aromática, de esas que te calman. Cuando ellos se sentaron, yo me senté y les pedí perdón. Les dije, muchachos, ustedes tienen toda la razón. Hicieron lo que debían hacer. Me cayeron encima, con amor. Esto y esto y esto, sí, muchachos, tienen toda la razón, perdónenme, puse en riesgo nuestras vidas y quiero que me comprendan. Estas situaciones me generan mucha vergüenza. Yo soy su padre, debo darles ejemplo y por eso me siento avergonzado.
crecí. Pero yo podía justificarme. Yo tengo las llaves. Yo les estoy gastando todo, cállense. Fácilmente. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Tercero, identificar qué asuntos me hacen entrar en ese estado y ordenarlos para al final decir, ¿vale la pena? Yo me hubiera podido ir todo el camino molesto y tirarme el resto de la salida. Pero dije, no vale la pena. No voy a opacar este momento con mis hijos. La salida que Dios quiere, y de hecho es la más fácil, pido perdón, reconozco mi error, ellos como me aman me van a dar una nueva oportunidad y se acabó. Pequeños pasos, de menos a más. Recuerda, ¿cuál es la consigna? No te falles. Sigue la palabra aconsejándonos. Mateo capítulo 5, verso 33. En adelante. Por favor, también ayúdeme a hacer esta lectura. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, diga esto con fuerza, por favor. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. ¿Qué es lo segundo? Ten palabra. Ten palabra contigo mismo. Cumple lo que dices. Y mire, cada vez yo todavía hago negocios de mano. Pero ya es un peligro. Porque la palabra cada vez vale menos. Y lo triste no es que valga menos, es que nos vale menos a nosotros mismos nuestra propia palabra. Lo segundo es crecer en ese compromiso con mi propia palabra para mí, comprometerme de manera responsable, si es necesario, obligándome a cumplir. Dice la palabra de Dios que el hombre de Dios, aún a pérdidas, cumple su palabra. Aún a pérdidas, cumple su palabra. Discúlpeme que se lo diga de esta manera, no seas el tonto. Cumple, paga lo que debe, porque tiene palabra. Para mí, que en ese sentido soy un poco ultra conservador, eso es lo que me hace un hombre, cumplir mi palabra. Y el texto lo dice, que tu sí sea sí. Pero también nos da la otra opción, que tu no sea no. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a dejar algo, déjalo. Si dices que vas a adquirir esto o aquello, adquiérelo. Si debes decir no, dilo también. Pero sal del mundo de las excusas. Sal del mundo de las excusas. Simplemente di no cuando tengas que decirlo. Finalizando el año, alguien me dijo, usted me prometió, y me tocó aclararle. Yo a nadie le prometo nada. ¿Usted de qué está hablando? Tome sus cosas. Yo no soy un hombre de prometer para retener y después hacerme el tonto. Yo no le prometí y le aclaré. Cuando le he dado mi palabra, ¿le he quedado mal? No. Entonces no me diga, porque empezando yo no utilizo esa palabra. Yo le prometo.
Pero entendí que lo mejor fue en su momento decirle no. Entonces lo aclaré. Mi querido y querida, ten palabra, sé predecible, que lo que sorprenda de ti sea faltar, no al contrario. Hay gente que cuando falta uno se sorprende. ¿Y qué pasó? Falló, quedó mal, algo sucedió. Pero hay personas que cuando cumplen es que sorprenden. Cuando cumplen, uy, ¿qué pasó acá? Ay, debe ser que viene el Señor, que nos agarre confesados. Porque su dinámica de vida es incumplir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cuando con Nancy hablamos al respecto, yo le digo, Nancy, esa persona llega hasta ahí. Hasta ahí llega. Pero no, hasta ahí llega. No hay más. Punto, no hay más. Y cuando hemos tenido que hablar entre los dos, no, Nancy, yo hasta aquí puedo. Ya no puedo. Hasta aquí llegué. Todos tenemos una limitante. El único ilimitado es Dios. Y por eso yo debo aprender a decir no. Pero también a decir sí y hacer respetar mi palabra. Y el texto bíblico es demasiado claro: que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cumple, ten palabra, sé predecible. ¿Usted se imagina cómo estaría nuestro país si nuestros políticos fueran predecibles? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cuántas madres solteras existirían si los hombres fuéramos todos predecibles? Pero vivimos en un mundo de lo impredecible. Algunos hasta utilizan a Dios: si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite. Qué frase tan irresponsablemente usada. Hermano, crezca en su compromiso con Dios, si Dios quiere. Ten palabra. Sé predecible. Y que cuando faltes, porque va a suceder, por aquello del factor humano, que sea la sorpresa. Wow, me quedó mal la hermana Nancy. Es raro, algo pasó. Pero cuando es al contrario, uy, la pastora me cumplió. ¿Ve? ¿Será que está enferma? ¿Será que el Señor la visitó? Ten palabra. Filipenses 4:13 nos habla de lo último. Leamos juntos en esta hermosa versión. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuánto? ¿Están seguros? Claro, y debe estar seguro porque lo dice la Biblia. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Por último, que es lo más importante, apoyarme totalmente en Cristo, con la seguridad que me dará las fuerzas y determinación para seguir adelante. La Biblia nos hace saber que Jesús fue tentado en todo. Tuvo que soportar de todo en el escenario espiritual, en el escenario relacional, físicamente, reitero, en todo. Jesús vivió y soportó. ¿Por qué esto? Porque Jesús nos comprende de manera completa. Comprende nuestras luchas, nuestros temores, nuestras incapacidades, nuestras debilidades. Conoce nuestras tentaciones y conoce nuestros anhelos más profundos. Y parte de su grandeza radica en que también es un Dios amorosamente soberano.
mire, nos ama y a la vez tiene el poder y la autoridad para ayudarnos. Y por un lado podemos ver al Dios que camina, comprende y se solidariza con su pueblo de manera íntima y tierna. Y por otro lado vemos al Dios poderoso y vencedor que también camina con nosotros. Con Dios, con Cristo lo tenemos todo. Porque por un lado entonces Él me comprende, Él sabe mis luchas, Él sabe mis anhelos, Él sabe que yo quiero hacerlo, que quiero lograrlo, pero también sabe que soy débil, sabe que tengo temores, sabe que me cuesta. Y por eso lo más importante, apóyate en Cristo, apóyate en Cristo. Cuando creemos y nos apoyamos en Él, en esa relación íntima y nutrida, hoy te planteo un nuevo proyecto. Si es que no lo tienes, nutre, invierte en tu relación con Cristo. De manera poderosa, hazte ese propósito. Quiero tener una relación con Cristo nutrida, poderosa, íntima. Cuando tú lo haces, recibes la fuerza. Y otra parte que es vital, la determinación que necesitamos para no fallarle a Él y no fallarnos a nosotros mismos. Cuando lo haces en solitario, puede que avances, pero nunca lograrás lo que logras cuando caminas y te apoyas en Cristo. Nunca olvidaré. Me invitaron a un centro de rehabilitación, de vez en cuando me invitaban chicos que estaban con el tema de la dependencia de alguna droga. Y ese día fue especialmente nutrida la reunión. Estábamos en un cuarto muy pequeño. Junto conmigo habían 40 personas, todos hombres. Y en un momento de la charla, yo les planteé lo siguiente: ¿cómo dejar este tema? Porque si ustedes están aquí es porque tienen un deseo, dejarlo. Todos convinieron que así era. Y cada uno comenzó a hablar, a decir, no, pues yo ya conozco las ollas, no paso por ahí. Yo tengo unos amigos, les gusta mucho el tema, dejo de juntarme con ellos. Y cada uno fue dando sus opciones de cómo dejar, cómo superar. Y uno de los chicos que nunca había hablado, nunca, comenzó a reírse a carcajadas. Yo ahí mismo pensé, está en el viaje. Cuando terminó de reírse, entre otras cosas, les dijo a ellos estúpidos. Esa no es la manera. Esa no es la manera. Porque ustedes ya la han probado. Yo la he probado y por eso estamos aquí. La manera es cortándolo de tajo. Es la única manera en la que funciona. Cortando de tajo. No fallándote a ti mismo. El resto son proyectos en el aire. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tienes en mente? Si no los tienes, hoy puedes comenzar a plasmarlos. Solo te digo de parte del Señor, no te falles.